pero el tema para esta noche es orando conforme con las promesas de Dios, ¿sí? Y yo creo que tenemos que ir a encontrar, a aprender, a comprender, a vivir las promesas de Dios. Se ha dicho mucho que son 7,000 o más, pero yo veo al pueblo que no sale de las mismas de siempre, ¿verdad? Y entonces no es que no sean válidas las que hemos aprendido quizá desde la niñez o en el transcurso de nuestro caminar en el Señor, pero la verdad, hermosa, es que ¿por qué no echamos mano de esas promesas hermosas que el Señor nos ha dejado? Y fíjate lo que dice, voy a leerte un pasaje del Antiguo Testamento hablando de las promesas, que fue el que les mandé, y luego otro del Nuevo. Dice ahí en 2 de Samuel 22, 31, 32. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Fíjate qué hermosa promesa que encontramos a lo largo de la escritura. Hay muchas promesas, ¿no? Pero cuando estaba preparando este tema, que Dios me dio la instrucción a hacer algo nuevo, ¿sí? Que no habíamos visto. Hemos tomado mucho el tema de la oración, y es que la oración es un tema también muy abundante, del cual nunca vamos a terminar de aprender, porque siempre hay algo que tenemos que poner esa frescura a nuestra comunión con el Señor. Y me encontré este pasaje. Yo este pasaje me lo sabía, pero hace mucho que yo no oro con este pasaje. Y te voy a dar un ejemplo, cómo orar con las promesas. Y le dices al Señor, y ahí únete conmigo en esta oración inicial. Señor, yo sé que tu camino es perfecto, porque tú eres perfecto. Enséñame. Y también sé que todas tus promesas demuestran ser verdaderas, porque yo he sido testigo de su cumplimiento a lo largo de mi fe en Jesús. También sé que tú eres escudo para todos, pero los que buscan tu protección. Entonces no es un todos absoluto, porque sigue pasando la gente peligros, accidentes, situaciones caóticas. Pero una diferencia bien grande es esta condición de buscar tu protección. Y luego declara, ¿verdad? Aquí el salmista, ¿quién es Dios aparte del Señor? Es incomparable, ¿no? ¿Y quién más que nuestro Dios es una roca sólida? Y luego vámonos con el apóstol Pedro, y ahí en su segunda carta, capítulo 1, verso 4, dice, y debido a su gloria y excelencia, ¿de quién? De Dios, hermosa. La gloria y la excelencia de Dios que Él nos ha dado, grandes y preciosas promesas. ¿Sí? Permítame un segundito, sí, déjeme hacer una breve pausa. Y dice 2 de Pedro 1:4, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Y eso fue a mí lo que más me impactó. O sea, que cada vez que tú usas una promesa de Dios, la crees, la aplicas a tu situación de vida, te haces parte, te unes, te enlazas, así como nuestro Jesús que decía, separados de mí no pueden hacer nada. Bueno, pues con las promesas estamos unidos a Él. Y la otra bendición súper es escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. Y yo he visto en mi caminar en la fe y en el ministerio pastoral a mucha gente que efectivamente tiene esta situación de decepción porque Dios no le escuchó y no le respondió lo que le pidió.
Pero ¿cuántas veces pedimos lo que nosotros queremos? Como te digo, a veces no hay una mala intención, pero no estamos siendo guiadas por el Espíritu y por la palabra. El Espíritu y la palabra siempre deben de estar unidos en nuestra comunión con el Señor. Entonces, este desafío de fe y de obediencia para las hijas de Dios, como somos tú y yo, es aprender a orar y es un reaprender constantemente. O sea, no te quedes con lo de antaño, hermosa. Hay que seguir creciendo y recibiendo esa iluminación y revelación del Espíritu, de lo que Dios ha dicho que hará, ¿sí? Porque Dios y Señor tiene el poder para llevar a cabo lo prometido. Ahora, en las promesas que Él nos da, siempre va a haber dos participantes. El más importante es Dios, que es el hacedor de las maravillas, ¿verdad? Él cumple lo que promete. Pero el otro participante somos tú y yo. Pero en esta participación Él requiere dos condiciones mínimas, ¿no? Y es sí tener fe en lo que Él ha dicho, pero la otra es obedecer a lo que está diciendo ahí como condición. Y yo creo que muchos que citan promesas ni siquiera saben si no se llegan a cumplir por esta falta de que no hay esa fe en lo que Dios dijo, esa confirmación, pero también esa actitud de obediencia y sumisión, ¿sí? Entonces, estos dos ejemplos, tanto el que escribió David, acuérdate, ahorita hacemos un breve comentario, está en 2 Samuel 22, pero luego lo replica en el Salmo 18, casi igual. Y a mí me impacta mucho porque fíjate que en este pasaje, el salmista, yo encontré 10 promesas, hermanos, que él cita, que Dios le ha dado, que él vive. Y esto solamente en una porción, 10 promesas. Pero eso no es todo, ¿eh? El apóstol Pedro, cuando está escribiendo, son cartas de aliento a los que están viviendo la persecución. En teología se habla de la diáspora, ¿no? Que es la dispersión de todos los cristianos. Era el tiempo donde la causa de su fe era ir al circo de los leones, a morir devorados por ellos, ¿no? Entonces, él por eso usa mucho el ejemplo ahí en su carta de que el león anda buscando alrededor a quien devorar, pero para ellos era literal, o sea, estaban ahí los leones rugiéndoles alrededor. Pero me impacta porque las promesas, nos dice el Señor en su palabra una y otra vez, son eternas y son verdaderas. Ve conmigo a unas reflexiones. Esta manera de orar, hermosas, es otra muestra de crecimiento y madurez espiritual en cuanto a la forma de orar más renovada, transformada por la palabra e inspirada por el Espíritu. Y ya dejamos esos intentos de oración, porque fíjate que tú puedes pasar, a mí me sucedió, yo creo que a ti también. Yo pasé tantos años en una iglesia que siempre oré igual. Todos los años que pasé en esa iglesia yo oraba lo mismo. Y yo no sé si tú te acuerdas que he dado este testimonio, que en una ocasión estaba yo intentando orar y me dijo Dios, así clarito. En aquel tiempo estaban las grabadoras con cassette y me dijo, ¿por qué no grabas tu oración y cada mañana nada más le pones play al cassette? Porque siempre oras lo mismo. Tú no sabes la vergüenza que yo sé. Y es que esa oración mental, esa que no te escuchas porque nada más está adentro, con distracción, con confusión, una frase tras otra, una frase tras otra. Y entonces esto es todo un desafío, porque nos saca de nuestra zona de confort. Y luego decimos, ay, los que rezan, no, pues es un tipo rezo. Yo me di cuenta que era un tipo rezo porque siempre oraba lo mismo, ¿sí? Había ciertos cambios cuando había una situación extrema o difícil. Entonces, mis oraciones de aquel tiempo estaban basadas en el sentir y en el pensar naturales. Lo que yo pensaba, que necesitaba y lo que yo quería.
y movidas tan solo por lo que vemos, ¿verdad? Y para luego vivir la decepción que Dios no hacía llegar eso que yo le había pedido. Y entonces viene la famosa frase que no es bíblica, por cierto, ¿no? Es que mi oración no llegó ni al techo. Hermosa, las oraciones no es que suban traspasando el techo, es que es de tu espíritu, por el espíritu, al espíritu de Dios. Así, o sea, barreras de casa, de bardas, de distancia, no las hay. Pero estás orando conforme con su palabra, incluyendo lo que es meditar en las escrituras que Él te va revelando, porque conforme vas tú leyendo algo, ahí encuentras respuesta y guía para lo que Dios quiere que hagas, ¿no? Porque nos conoce tanto y tan bien, hermosas, que sabe realmente lo que estamos necesitando. Ahora, ¿para qué orar si Él ya sabe lo que necesitamos? Porque de eso se trata la comunión. No es que tú cambies su parecer, no es que tú le digas, Dios, tengo esto, y que Dios diga, ¡ay, qué barbaridad! No sabía. No, sino Él quiere ese tiempo íntimo donde derrames el corazón sinceramente, auténticamente, y lo expreses. Ahora, en el expresar con la voz audible, hay mucho desahogo. Deja de orar aquí, ¿sí? Porque eso no te desahoga. Aparte, la mente, como es tan expuesta a las flechas del enemigo, está constantemente siendo bombardeada. Entonces, te distrae, te confunde, se te olvida, ¿no? Y en este caso, sí se requiere un corazón humilde que sabe discernir la guía del Señor al estar orando. Y entonces en aquel tiempo me empezó a pasar, no siempre lo hacía porque estaba yo aprendiendo a orar. Ahora, cuando él me dijo que me iba a enseñar a orar, yo me senté así como, pues yo tengo muchos años orando. Y él me recordó, pues sí, lo mismo. Y yo no me daba cuenta, ¿no? Yo nunca critiqué al católico por sus rezos, créemelo, pero a mí me sonó, ¿no? A que era como un rezo lo que yo hacía. Ahora, esta acción desafiante nos va a llevar a una búsqueda seria de conocer más a Dios a través de lo que promete, porque lo que Él va prometiendo, Él muestra su actitud, su carácter, sus atributos, su voluntad. Le habla a su pueblo, nos habla de manera personal y también nos da palabra para orar por otros. Cada promesa divina nos va a dar un reflejo de lo que es el carácter santo y puro del amado Señor. Y cuando vemos su cumplimiento en nuestra vida personal, la confianza y la esperanza crecen en una manera exponencial. Yo me acuerdo mucho tiempo, la fe era lo único, no la acompañaba de otras virtudes porque yo no sabía que se debía acompañar de otras virtudes. Entonces, aquí la confianza y la esperanza van acompañadas a la fe. Ahora, cuando notamos o no, pero el Espíritu nos señala que hay poco, bajo o ningún interés en su palabra, y mira, yo sé de lo que te estoy hablando, porque todas pasamos por eso. Hay etapas, hay días, hay semanas, hay meses donde ya no está ese deseo, ¿verdad? Y entonces a mí me ayudó mucho el estar repasando el tema de promesas. Y fíjate que me fui y quiero hacer un breve espacio, porque ahora vamos a tener un poquito menos de tiempo por cuestión de todo esto que pasó, pero lo quiero aprovechar. Y entonces buscando un libro que a mí en lo personal me ha inspirado mucho, mucho en estos tiempos hermosos de búsqueda y de comunión, es el Salmo 119. Yo te he platicado que por lo menos
una vez al mes yo lo leo completo, ¿verdad? Porque ese salmo que es de precisamente de la palabra de Dios, me ha enseñado a amar la palabra de Dios como el escritor la expresa, ¿verdad? Y yo te puse ahí en el escrito, te puse 5 versos acerca de cómo él está ahí meditando, escribiendo, y está hablando que está orando y le está diciendo, conforme a la promesa que me diste, conforme a tus promesas, y así, ¿no? Una y otra vez. Entonces dije, pues yo voy a ver este precioso salmo. Y solamente quiero allí con muchos, eh, cómo está orando aquí el salmista. Por ejemplo, todo es del 119, el 82 dice, mis ojos se consumen esperando tu promesa y digo, ¿cuándo vendrás a consolarme? Pero ¿cuál es la base de su espera? La promesa. El 76 dice, que tu amor me sirva de consuelo conforme a la promesa que me hiciste. Ahora, él está hablando de un trato íntimo y personal que el Señor le concedió. Y aquí lo está compartiendo con nosotros, ¿no? Y luego dice, más adelante, llegue mi oración a tu presencia, líbrame conforme a tu promesa, ¿sí? Yo creo que traía algún tipo de lucha interior y el Señor le había dado una promesa de liberarle de ese engaño, esa tentación, esa dificultad, ¿verdad? Y luego dice en el otro versículo, 154, defiende mi caso y rescátame, dame vida conforme a tu promesa. Y mira, hermosa, si tú estás pasando esta situación de que has venido a menos en ese deseo, y no que, ay, yo no quiero ser hipócrita, pues no siento leer la palabra, no, yo lo siento, pero no es de sentimiento, es de obediencia. Entonces vete al Salmo 119 y ve todo aquello que pone, pero ¿cuántas veces repite esas promesas? Innumerables, ¿verdad? Ahorita te digo cuántas promesas solamente en el 119 hay. Vamos al Salmo 12:6. Las promesas del Señor son puras. Ahí está una característica. No hay engaño, no hay doblez, no hay mentira, ¿verdad? Son como la plata más pura, refinada en el horno 7 veces. Y pone ese comparativo porque los que están leyendo y están escuchando, muchos de ellos saben el proceso del orfebre, cuando hace que los metales pasen por fuego precisamente para purificarlos, ¿no? El Salmo 18, que es el que replica de Samuel 22, dice, el camino del Señor, de Dios es perfecto, las promesas del Señor son dignas de confianza. Ahí está otra característica de la promesa. ¿Por qué son dignas de confianza? Porque las emitió Dios, si no un ser humano. Otra promesa en el Salmo 106, 12 y 13. Y me impactó muchísimo, ¿no? Porque dice, entonces creyeron en las promesas de Dios y le cantaron alabanzas. O sea que aquí viene esa confirmación preciosa del cumplimiento de la promesa. Pero, y yo siempre que encuentro en la Biblia un pero, así como que abro el ojo, ¿no? Muy pronto olvidaron los hechos de Dios y no esperaron a conocer sus planes. Entonces aquí en este pasaje, que es el verso 12 y 13, nos habla y nos desafía. Promesa que tú crees que provoque en ti alabanza a Dios u olvido que te haga desesperarte en esperar en Él. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a las que te escribí aquí en el escrito del Salmo 119. El 28 dice, estoy ahogado en lágrimas de dolor. Manténme firme,
conforme a tu promesa. Ahora, a mí me impacta mucho que los salmistas todos eran hombres y muchos hablan del llanto, ¿sí? Hablan de mojar la almohada, hablan de no hallar consuelo. Entonces digo, ¿qué ha pasado con las recientes generaciones de hombres que se prohíben orar porque les prohibieron llorar desde que eran niños? Cuando aquí en la Biblia nos enseña que se puede llorar en la presencia de Dios para recibir consuelo. Esas lágrimas eran de dolor, no expresa exactamente qué estaba pasando. El verso 38. Confirma este siervo tuyo las promesas que haces a los que te honran. Y hermosa, Dios habla mucho de la honra y es mandato. En primer lugar, antes que nada y antes que todo, honrar a Dios. ¿Sí? Entonces, ahí está otro requisito. ¿Quieres el cumplimiento de promesas de Dios? Tienes que honrarlo. ¿Y qué es honrarlo? Respetarlo, tener un temor santo y reverente, enaltecerlo, tener esa actitud humilde, sincera, reconocer su grandeza, reconocer su poder, jamás tratar de igualarte a él, ¿verdad? El verso 50 dice, este es mi consuelo en la tristeza, que con tus promesas me das vida. Fíjate. Y entonces aquí encontramos el remedio en medio de esos días difíciles por las que todas pasamos. En ocasiones pasan cosas difíciles que nos producen tristeza, pero de nosotras depende quedarnos estacionadas no sé cuánto tiempo, allí lamentándonos, allí en el papel de víctima, allí sintiéndonos solas y desamparadas, o le creemos al Señor. ¿Sí? Es mi consuelo en la tristeza. Yo lo he experimentado tantas veces. El 103 del Salmo 119. Tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. Y yo quería experimentar eso así como literal, ¿no? Porque ellos usan mucho esas analogías de las cosas que eran comunes en su diario vivir. Y ellos, pues, no se ve ahí el uso del azúcar, ellos usaban la miel, por ejemplo, ¿no? Como el aceite de olivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y empecé a experimentar el dulzor que te deja en tu boca, pero también en tu interior, cuando vives una promesa de Dios. ¿Sí? Y fíjate que ahora que estoy repasando Isaías, el domingo compartí algo en la iglesia de Isaías y me vino a recordar promesas que me dio de Isaías cuando mis hijos estaban solteros. Fíjate. Y vi el cumplimiento de las promesas que él me dio de forma bien maravillosa, como él las cumplió. Entonces esto es así como dulzor, más dulce que la miel, ¿sí? Y luego el 119, 140, dice, tu promesa ha pasado las más duras pruebas, por eso la ama este siervo tuyo. Y yo digo, ¿cómo enfrentar las promesas? Perdón, las pruebas hermosas, si no la acompañamos de aquello que dice Dios, que debemos de creer y que debemos de esperar. Nada de que todo va a estar bien, nada de que no pasa nada, nada de que dale la vuelta a la página, ya lo pasado, pasado. No, no, no. ¿Qué dice Dios? Y entonces eso añadió desde aquel tiempo el proponerme aprender muchas promesas. Y fíjate que me doy cuenta de algo que es muy interesante y lo digo sin ánimo de crítica, ¿no? Pero yo pongo una promesa que es muy conocida y en Face y le ponen muchos likes. Pero pongo una que no es conocida y no le dan likes. Porque una que no es conocida hay que procesarla.
hay que reflexionar, hay que leerla 2, 3 veces para comprender. Entonces, no todo se detiene, ¿no? Y como las que ya se saben, la terminan coreando. Ah, sí, ajá, ya. Pero ¿qué pasó? Porque se han hecho de una mente cerrada a la apertura de que hay muchas promesas de Dios para ayudarnos. Ahora te doy el dato. Aparte de ser este salmo el más largo, que tú ya sabes, 176 versículos, hay 49 menciones de promesa conforme a la palabra. Fíjate. Por eso te decía, si andas como decaída o floja, te voy a decir así la verdad, que no lees la Biblia, menos la meditas, menos la reflexionas, menos la estudias, porque si no hay el tiempo de leerla, y olvídate de leerla con los ojos, ¿no? Hay que leerla audiblemente, subrayando, anotando, destacando, reflexionando, para que se haga efectiva. Pero si pasas por ese valle seco, donde pues no te aburre, no te atrae, y entonces toma el Salmo 110. Y el Espíritu te va a enseñar a amar la palabra. Sí. Acuérdate que usa muchas palabras similares, ¿no? Como leyes, decretos, mandamientos, que significa la palabra del Señor. Ahora vámonos al Nuevo Testamento y me impacta mucho de un siervo de Dios que no es muy conocido ni muy mencionado. Te voy a leer el pasaje. En Lucas 2, 28 al 30 dice, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo, ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar que este tu siervo, muera en paz, porque ya he visto la salvación. Fíjate qué hermoso viejito. Ahí estaba en la presentación de Jesucristo en el templo y le tocó la bendición de dedicarlo al Señor. Y le tocó tener por el Espíritu la revelación que era el Salvador. Y entonces le dijo, ahora sí, él estaba queriendo vivir para ver la llegada del Mesías, ¿no? Muchos, pero le aseguro, muchísimos se murieron y no vieron al Mesías. Y quizá en el esperar, hasta perdieron la esperanza de que fuera cierta esa promesa, ¿verdad? Bueno, a Simeón le tocó. Ahora, una característica muy importante que Simeón tenía fe, acompañada de esperanza. Y fueron recompensadas al tener al Hijo de Dios, al Mesías, en sus brazos y sus ojos lo vieron. ¿No más ve? ¡Qué privilegio tan enorme! ¿Sí? Entonces, pero él dijo, tu promesa está cumplida. Ahora, esta promesa era milenaria, ¿eh? Porque el Mesías se anunció desde muchísimas generaciones antes. Y luego ahí en Hechos 1, 4 y 5 es cuando la promesa de Jesús se cumplió. Y dice, cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La encomienda a sus apóstoles de ir hasta lo último de la tierra. Hermosa, hacer una tarea titánica e imposible sin el poder del Espíritu Santo. Ya Jesús no estaba ahí, presencial. Estaba intercediendo en los cielos por ellos, pero él ya no estaba. Ahora estaba el Espíritu Santo. Y entonces esa promesa que les dio a ellos nos las dio a nosotras. La promesa y las mismas palabras, ¿verdad? ¿Sí? Juan los bautiza con agua, pero tendrá un bautismo de fuego del Espíritu Santo. Y muchos lo asocian literal
que debes de sentir así el fuego que te abraza, literal, te estás quemando, te estás quemando. Pues no necesariamente es algo así literal, pero de que hay poder, sí hay poder. Luego en Hechos me llamó mucho la atención porque en Hechos encontré promesas cumplidas que declaran los apóstoles que se hicieron en el Antiguo Testamento. Recuerda que cuando escriben Hechos apenas lo están escribiendo y toman mano de las escrituras del Antiguo Testamento. Hechos 2, 38, 39 dice, Pedro les contestó, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. ¿Cuál es la promesa tan maravillosa que está aquí diciéndose después de obedecer al Señor en el bautismo, verdad? Sí, precisamente que va a venir el perdón de pecados y la recepción del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo, desde que nos trae convicción de pecado, ya está obrando. Pero otra cosa es tener esta experiencia, una convicción personal. Aquí no es creemos, aquí no es nos bautizamos, aquí no es alabamos, no. Yo creo, yo me bauticé, yo alabo, ¿sí? Yo agradezco. Y luego encontramos en 1 Corintios 1, 8 y 9 una promesa que tiene larga duración hasta para cuando Jesucristo regrese. Fíjate lo que dice. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cuál es la promesa? Que nos va a mantener firmes hasta el fin y va a protegernos de que alguien nos reproche algo, ¿sí? Porque Él nos está manteniendo firmes. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí está, otra manifestación. Una promesa opera, sí, definitivamente, cuando la creemos, pero cuando estamos en unión con Jesús. Sí. Por eso Él decía, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Ves? Menos llegar hasta el fin. Y no se trata de llegar ahí jadeando, arrastrándose o como en la escuela, ¿no? De panzazo, sino que realmente que nadie nos reproche cuando Jesús vuelva a la tierra por nosotras, ¿sí? Y luego en 2 Corintios, en el 7:1, me llamó mucho la atención este pasaje, fíjate. Dice, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. ¿Sí? Ahora fíjate, dice, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. ¿Cuáles? Ahora, si te fijaste, te dije 2 Corintios 7:1. Pero en el 6:18, que es el último verso, que da luego lugar al capítulo 7, y te recuerdo que la Biblia no fue escrita por capítulos. Entonces, muchas veces en esa buena intención de facilitarnos la localización de los pasajes, que es excelente, muchas ocasiones nos perdemos lo que sigue o lo que está antes, porque aquí dice, estas son las promesas que tenemos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Pero mencionó unas antes y dice hermosamente, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero eso es el final, o sea, viene todavía el tema más amplio en lo que antecede. Pero otra condición para disfrutar las promesas de Dios, limpias,
sin manchas y en el temor de Dios. Es ese temor santo y reverente, hermosa. No de miedo, no de miedo al castigo, no de miedo a la consecuencia. Ahí no, mejor no lo hago porque viene la consecuencia y Dios me va a castigar. No, no, no se trata de eso. No lo hago porque está Dios. Yo no lo veo, pero Él está, porque Él es omnipresente. Y entonces ese temor, y no solamente no lo hago, no lo veo, no lo digo, no participo, porque hay un temor de Dios, ¿verdad? Y recordando, ahí en Efesios 2, 12 y 13, el apóstol nos invita precisamente a recordar, porque inicia diciendo, recuerden, y yo te voy a hacer también esa exhortación, recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, todas hermosas. Hubo tiempos donde estuvimos sin Cristo. Aunque hubiera sido de pañales y biberón a la iglesia, estabas sin Cristo. Y digo, te llevaban, ¿verdad? Separados de la nación de Israel. Está hablando a gentiles, ¿no? Entonces dice, y no tenían parte en las alianzas ni en las promesas de Dios. Por eso la gente usa mucho los dichos populares. Cuando dice, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y lo creen, pero no necesariamente, porque no saben la palabra de Dios. Vivían en este mundo, hecha memoria. A mí este pasaje me puso a pensar, ¿verdad? Sin Dios y sin esperanza. ¿Te acuerdas que te platiqué? Que andaba yo toda desesperanzada. Pero ahora, verso 13, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos, están cerca. Aleluya. Fíjate qué hermoso. Ay, no, me hizo recordar y me hizo agradecer y me hizo delante del Señor. Señor, ¿cómo pude yo perderme de esa alianza? Es el pacto, ¿verdad? El nuevo pacto. En el pueblo judío había muchas alianzas con Dios y había un pacto antiguo, pero Jesús vino y anuló ese pacto y hizo un nuevo pacto a través de su sangre. De ahí que estableció la cena del Señor. Y dice, vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Y el engaño mayor es que el enemigo nos hace creer que sí creemos en Dios. Y ahí así tiene cautiva muchísima gente. Tú pregúntale al común de la gente, ¿cree en Dios? Te va a decir que sí. Pero si tú le preguntas, oh, de veras, a ver, deme 5 de sus rasgos de su carácter santo. Mencióneme 5 de sus atributos. Compártame 5 de las promesas bíblicas. Se van a quedar así. Ayúdate que yo te ayudaré, ¿vale? Que es la común, ¿verdad? Y es una excelente oportunidad para enseñarle promesas de Dios. Pero así estábamos nosotras, por eso nos dice, recuerden que en otro tiempo. Entonces yo quiero, hermosa, que tú valores este estudio que vino del corazón de Dios, porque verdaderamente Él quería revolucionar nuestra forma, tu forma, mi forma, porque a veces somos, como te decía hace rato, si a veces somos perezosas para la palabra, también lo somos para la oración. Y, no, y déjame te digo, no cuesta ningún esfuerzo, ningún trabajo orar cuando tú siempre dices las mismas palabras, las mismas frases, los mismos clichés, pero cuando tú oras con tus ojos abiertos sobre la Biblia abierta y te encuentras promesas y el Espíritu te revela que es para ti, pero que tú tienes que hacer tu parte de obediencia y de fe, entonces te activa. Ya no estás pasiva en la oración. ¿Cuántas veces? Y no solamente en la noche, ¿no? Estamos orando o nos quedamos dormidas o nos distraemos. Y vienen pensamientos, ay, el pendiente, tal, el pendiente, ¿cuál? Y ya ni siquiera seguimos con esa comunión. Entonces, por eso es muy bueno que tengamos en mucha valoración que ahora unidos al Señor Jesucristo, a través de esa sangre que derramó, y te acuerdas, hace unos jueves veíamos el verdadero poder de la sangre de Cristo.
¿Qué es lo que nos ha ahora unido para estar cerca? Antes decían, porque no faltábamos a la iglesia, participábamos en 1000 actividades y pensábamos que estábamos, yo por muchos años yo pensé que estaba bien engañada, ¿no? Pero yo pensaba que estaba bien. Yo me sentía así muy útil, muy activa. Y luego había un amigo que siempre me decía, tú siempre tan activa, tú siempre. Y yo así, sí, sí, sí. Pues sí, actividades, pero sin fruto y sin fruto espiritual y sin crecimiento, ¿no? Y luego Hebreos 10:23, fíjate lo que dice. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. ¿Sí? Y entonces, aquí otra vez, firmes en la fe, sin duda, y si hay mucha duda o dudas muy frecuentes, te falta más palabra, porque la manera de hacer morir a la duda es con la palabra de Dios, con el escrito está, acompañada de esa esperanza que profesamos en él, ¿verdad? Sabiendo con certeza que Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Y, y esto es precioso, ¿no? Porque aquí en este capítulo 10 de Hebreos habla mucho como en el sentido de la congregación, de la iglesia, de los hermanos, de los miembros, de preocuparnos unos por otros, ¿sí? Y entonces, ¿hay duda, hermosa? No vas a tener clara la promesa, ¿sí? No hay firmeza en esa fe, tampoco vas a descubrir esa promesa, porque ¿cómo Dios le va a dar una promesa al que duda y al que es incrédulo? Y luego al final, en 2 Corintios, capítulo 1, 20, 21, dice el apóstol, pues en él se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Cristo Jesús. Y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado al unirnos a Cristo y nos ha consagrado. En Él, en Jesús, se cumplen todas las promesas de Dios. Sí. Ahora, nuestra tarea, muy particular, muy personal, es buscarlas. ¿Y cómo vamos a saber que esa promesa es para mí en lo particular, en lo personal? Porque luego el Espíritu va a traer ahí en nuestro espíritu una certeza, una convicción, una firmeza. Y esta es mía, ¿ves? Y yo te he platicado que de esas promesas de Isaías, el Señor me dijo hace muchos años. Yo empezaba, cuando encontré esta promesa, empezaba a predicar en muchos lugares donde me invitaban. Y en aquel tiempo estaba predicando también en la televisión y me dio el Señor la oportunidad luego a través de devocionales del seminario Todas las Naciones. Y más adelante me permitió también el Facebook, mucho más adelante. Pero lo primero, yo estaba yendo a iglesias de la localidad de Juárez. Y me dio la promesa, las palabras que he puesto en tu boca estarán en la boca de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Y yo la hice mía. Entonces, cuando vi el llamamiento de cada uno de ellos, y aún de Uziel, que ya no está, pero que fue un proclamador de la palabra, no, y no lo dijo como mamá cuerva, no, pero él también, como Josué Ibasti, me ministraba de una manera impresionante, con pura palabra. No le añadía ningún otro tipo de ciencia. Y vi el cumplimiento. Y ahora en la actualidad saber que los nietos están también con la palabra, ¿sí? Mi nieta Brendis está yendo a una escuela misionera
fíjate, la hija mediana de Uziel. ¡Wow! Y acabo de recibir una noticia de otra nieta que también está para ir a prepararse más formalmente. Como a mí no me lo ha dicho en lo personal, no te platico más, pero ay, no, eso me llena de gozo. Entonces, en Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Si las usamos para nuestro tiempo de comunión, de oración, y establecemos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras peticiones, conforme a sus promesas, estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y dice Juan que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, ¿sí? Y entonces vamos a tener respuesta. Y cada vez que creemos una promesa, nos ligamos a la naturaleza divina de Dios y al estar así tan unidas, nos escapamos de la corrupción del mundo que está tan tremenda. Y mira, no importa la edad, ¿sí? Porque luego me toca ver ahí en las redes sociales a viejitos, ya bien viejitos, pues entrándole duro al bailongo, a la pachanga, a la tomadera, a las relaciones sin compromiso, ya gente madura de años, no de carácter. Y bueno, o sea, esto no se va con los años, ¿verdad? Las malas mañas y costumbres. Pero si nos mantenemos firmes sin dudar, hermosas, y acompañamos nuestras oraciones, entonces yo te invito y haz una práctica, si puedes ahora en la noche antes de irte a dormir. Abre tu Biblia ahí en el Salmo 119 y ponle en la lupita de la concordancia, ponle promesas. Y te empiezan a salir todas las promesas de los salmos en este caso, pero las del 119 son 49 para amar más a Dios a través de su palabra. Así se te va a ir la pereza, las ganas pocas o ningunas, y vas a retomar con nuevo aliento y nuevo ánimo lo que el Señor tiene para ti. Porque cada vez, una ocasión Dios, Él me ha hablado muy fuerte, así, no te puedo decir literal, audible, porque no es así. Yo lo escucho aquí. Y Él me dijo que era muy inestable, era muy perezosa para la palabra. Y me dijo, cada vez que tú no abres mi palabra, me estás diciendo, no me importa lo que tengas que decirme. Ay, no, hermosas. No, 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 no. Eso golpeó mi corazón tremendamente. Mira, ahorita me quebranté. Eso fue como en el 92, 93 del siglo pasado. Y me avergoncé y me humillé y le pedí perdón. Le dije, ayúdame. Y te voy a compartir algo muy íntimo y muy personal que me pasó. Cuando le dije, ayúdame, soy muy débil. Siempre, ay, primero esto y luego la palabra, y luego aquello, y se me iba el día, se me iba el día. Y entonces, no puedo, ayúdame en mi debilidad, así como dice el apóstol. A la mañana siguiente, abro mis ojos y mi mano, yo tenía mi mesa de noche del lado derecho, ¿no? Con su lamparita y mi Biblia. Y abro mis ojos y lo primero, mi mano, sin que yo lo pensara, va y agarra la Biblia. Y yo me quedé, dije así o más claro. Era Dios respondiendo. Me senté en la cama y abrí la palabra. Y como Dios sabía que con una no era suficiente, lo hizo así por varios días. Después de varios días donde mi mano se movía por la gracia de Dios a tomar la Biblia, después ya no se movió por ese impulso divino, sino mi decisión de obediencia y de fidelidad. No digo que ya lo he alcanzado, no digo que ya llegué a la meta, prosigo a ese premio. Pero te cuento esto para que venzas esas mentiras del enemigo, ¿sí? Y yo sé que algunas
hasta se cimbraron cuando les dije eso. Cuando no abres mi palabra, me estás diciendo, no me importa lo que tengas que decir. Y creo que a mí sí me importaba, pero con la actitud le estaba demostrando lo contrario. ¿Qué te parece que oremos al Señor? Agradezco mucho, mucho de veras paciencia de esperar a que me reconectara. Y yo le decía, Señor, yo sé que este tema tú me lo diste, yo no, así como tal, yo no he dado este tema. Ustedes son las primeras en recibirlo. Y sé que es desafiante, pero así como te di el testimonio de que Dios ayuda, Él te ayuda en tu debilidad. Tenemos que despertar una oración vibrante, poderosa, no porque somos las guerreras, no, no, porque Él es el guerrero que pelea nuestras batallas. Y porque Él es el del Espíritu Santo que nos da fuerza y poder y que produce el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno. Inclina tu vida, tu cabecita, tus ojitos delante del Señor y oramos juntas para terminar este tiempo tan precioso. Y dile, Padre, qué bueno es escuchar tu voz. Qué bueno es saber que yo puedo crecer en mi comunión contigo, que yo puedo seguir siendo renovada y transformada por tu palabra, por tu espíritu, para salir de ese bache, de ese valle oscuro, de esa apatía, de esa indiferencia, de esa situación quizá no voluntaria del todo, inconsciente hasta cierto punto, pero a final de cuentas tolerante, de no crecer en mi comunión contigo. Y menos humanamente pensar que puedo orar basada en tus promesas, Dios. Y que por medio de tus promesas yo puedo conocerte más. ¿Quién eres tú? Pero también tu carácter santo y lo que tienes para mí como tu hija. Hoy me has dicho que todas tus promesas son verdaderas. Hoy me has recordado que cada vez que yo creo estas preciosas y grandes promesas, yo participo de tu naturaleza y me capacita para escapar del mundo con todos sus engaños. Padre, yo quiero seguir creciendo y madurando espiritualmente. Aquí no se mide por los años de asistir a los cultos, a los eventos, de leer la Biblia, de leer libros cristianos, de escuchar música cristiana. Qué bonito es todo eso, Padre. Pero si no hay comunión y no hay esa certeza de una oración renovada y transformada, cada vez, hermosa, si fue tu caso, dile al Señor, perdóname por la repetición de las mismas frases, las mismas oraciones, las mismas peticiones, y luego la frustración de no ver respuesta a eso. Perdona, Padre. Ayúdame, mi Dios. Yo necesito mucho, pero mucho, mucho de ti. Ya renuncio a esos intentos de orar basado en mi sentir, en mi pensar natural, movida tan solo por lo que veo o lo que creo necesitar. Y perdóname las veces que te he culpado de no responder a mi petición cuando estaba tan lejos de estar en tu voluntad. Ayúdame a tener esa búsqueda seria de conocerte más a través de lo que tú has prometido a tu pueblo y a tus hijas, a mí, a mi casa y a lo que hago. Padre, que sea tu Espíritu Santo el que me siga guiando y inspirando a ser obediente, porque tanto la oración como reflexión de tu palabra no es de ganas, es de obediencia. Cuando dice el apóstol, oren sin cesar, no es sugerencia, es un mandamiento. Y cuando nos habla de todas las virtudes y efectos poderosos de tu palabra, es para animarnos a creerla, a conocerla y a vivirla. Y gracias, Señor, por esos salmistas hermosos que nos dieron testimonio de su comunión contigo
y fueron testigos de que hubo promesa de consuelo, hubo promesa de vida, hubo promesa de en medio de la prueba, hubo promesa una tras otra, tras otra. Y gracias, Padre, porque dejaste a muchos siervos tuyos ver el cumplimiento de tus promesas. Que también nosotras podamos ser parte de estos testigos que ven tus promesas cumplidas. Enséñanos, Padre, que sea tu Espíritu que nos guíe y que no empecemos así como con mucho ánimo y vayamos decayendo, sino que nos mantengamos firmes con la fe, la esperanza y la confianza de que tú ayudas y lo harás de maneras sorprendentes y maravillosas porque por eso eres Dios. Gracias por este tiempo de reflexión, de comunión y por ayudarnos a vencer los estorbos tecnológicos para poder comunicar este mensaje tan precioso al corazón de tus hijas que amas tanto. Bendito seas, alabado seas, exaltado seas. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos como hijas de tu pueblo, de tu reino, y nos gozamos que tomes ese tiempo hermoso y especial para hablarnos dulcemente, firmemente a nuestro espíritu. Y que esta palabra quede allí, como tú lo prometiste, grabada en la mente y en el corazón. Y que toda la gloria y el honor sean dadas a Jesucristo, quien hace posible que nos lleguen estas bendiciones eternas para vivirlas mientras Él regrese. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Amén, amén y amén.